Algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Argentina en materia económica en el medio de la pandemia de COVID-19 y algunas reflexiones que creo que nos pueden servir un poco para pensar el día después de la cuarentena obligatoria. Eh, Primero, me parece que es importante pensar un poco cómo estaba la Argentina antes de la pandemia, que hemos perdido un poco la visión de eso, nos parece ya tan lejano que no lo tenemos en cuenta, pero primera cuestión fundamental es que Argentina venía en un proceso recesivo sin atisbos de salir de la recesión. El gobierno había tratado de impulsar, el nuevo gobierno, algunas medidas, esta vieja idea de poner dinero en el bolsillo de la gente para recuperar el consumo, pero no estaba funcionando básicamente porque el bolsillo que se ponía en el dinero que se ponía en algunos bolsillos provenía de algún otro bolsillo. Eh, y esta asociación entre poner dinero en el bolsillo de la gente y que la economía se recuperara no tenía en cuenta un tema fundamental que va a ser uno de los grandes temas del futuro post cuarentena, que es cómo se financia el capital de trabajo en la Argentina. No estaba siendo fácil que las empresas encontraran mecanismos de financiamiento y había muy pocos dispuestos a desatesorar lo que se había atesorado en la fase previa, básicamente dólares, porque hay muchas restricciones para volver a comprarlo, o sea, se desatesoran y no se pueden volver a atesorar luego, y un sistema en el cual hay un tipo de cambio para cada uso que se le quiera dar al dólar no es un sistema que invite demasiado al desatesoramiento. Así que, primera cuestión, teníamos una situación recesiva con dificultades para financiar capital de trabajo, incluso en algún que otro sector de la economía que empezaba o que podía tener cierto dinamismo por el lado de la demanda, y una inflación que lucía viscosa y muy difícil de reducir. Los pronósticos seguían manteniendo la inflación en el orden del 40% anual, y como decía antes, una economía que no le encontraba la vuelta a la recuperación de su actividad económica y que también tenía pronósticos negativos. En ese contexto, digamos, donde ya veníamos en una situación difícil, compleja en materia de crecimiento e inflación, eh, teníamos otro elemento central del diagnóstico pre-pandemia, que era una economía donde la política económica tenía muy poco grado de libertad, eh, producto del déficit fiscal, de la falta de crédito para el tesoro, de la falta de financiamiento genuino para el tesoro y de la falta de moneda. O sea, la política monetaria es limitada o estaba muy limitada en Argentina. Cualquier atisbo de hacer política monetaria expansiva eh, generaba presiones inflacionarias o expectativa de inflación creciente, era lo que comentábamos antes. No había crédito porque estábamos en un proceso de renegociación de la deuda incierto, y el Estado no tenía ahorro acumulado. Así que hacer política fiscal, de estímulo fiscal o de estímulo monetario generaba más incertidumbre nominal que efectos reales sobre la economía, así que la pandemia nos agarra también con una restricción o con flojo de instrumentos de política económica. Nos agarra flojo en materia de actividad económica, flojo en materia inflacionaria, o sea, flojo en materia macro, y muy flojo en materia de disponibilidad de instrumentos de política económica. Claro, el gobierno argentino intentó replicar las recetas de otros países que tal vez tenían otras condiciones iniciales y otra disponibilidad o otras espaldas más anchas en materia de instrumentos de política económica, llamémoslo si se quiere la solución europea. En todos los países de Europa el tamaño de los paquetes fiscales post pandemia son de alrededor de 20 puntos del PBI, entre recursos fiscales y recursos monetarios. En el caso de Estados Unidos también estamos hablando de 20 puntos del PBI, o sea, estamos hablando de la friolera de 6 trillones de dólares, un paquete nunca visto en la historia de la economía norteamericana, y tenemos la misma situación, por ejemplo, en el caso alemán, es otro 20 puntos del PBI de estímulo. El caso italiano está muy cerca de serlo, Japón también tiene un paquete enorme, y Argentina no puede darse ese lujo porque no tiene cómo financiarlo, aunque el gobierno ha dicho, y ahí viene
algunas de las cuestiones macro relevantes, que el Estado va a gastar todo lo que haga falta y va a financiar mediante emisión monetaria todo lo que haga falta. Ahora, ese déficit fiscal incierto se construye sobre una situación en la cual hasta febrero, ni siquiera los datos de marzo, a febrero el gasto público ya venía creciendo en el orden del 60% anual. Así que imagínense que todas las medidas que se tomaron ahora van a poner el gasto incluso tal vez por encima de ese 60% anual, en un contexto en el cual la recaudación ya venía por debajo del gasto y por debajo de la inflación, y que con esta recesión que estamos teniendo en estos trimestres de actividad económica totalmente parada, va a colapsar. Por lo tanto, el déficit fiscal va a seguir creciendo. En el mejor de los casos podríamos estar pensando en que va a ser unas 6 o 7 veces más grande que el del año pasado, probablemente en el orden con lo que tenemos hasta hoy, lo mínimo que podemos hipotizar o proyectar de déficit fiscal para el año que viene es 3 puntos del PBI o más, entre 3 y 5 puntos, pero por ahora nos da 3 puntos del PBI. Eso significa que sin pagar la deuda pública, la emisión monetaria hacia fin de año va a estar en el orden de entre un 80% de la base monetaria de fin del año 2019 hasta duplicar la base monetaria del año 2019 en el año 2020. En los primeros meses del año arrancó con todo, para poner un numerito, solo entre marzo y los primeros días hábiles de abril, la base monetaria creció 677 mil millones de pesos. Esto es un 40% en un mes. 40% de aumento de la base monetaria en un mes. Así que si uno analiza cualquier tasa de ese tipo, es un número pocas veces visto en la historia argentina. Y me parece que esto condiciona mucho la salida. Y ese es un tema central. El gobierno, en algunos de sus voceros, entre ellos, por ejemplo, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Economía en alguna reunión privada, y el presidente de alguna manera lo insinuaba también, de que todas las medidas que está tomando el gobierno ayudan a la posterior recuperación económica de la Argentina, ayudan al rebote. Y yo dudo de eso. Yo creo que muchas de las medidas que se están tomando, lejos de ayudar al rebote, lo comprometen. Esta inestabilidad nominal o incertidumbre nominal que generan estas políticas, una situación en la cual Argentina se aproxima cada vez más al default por un manejo bastante amateur de todo el proceso de renegociación de la deuda, por lo menos hasta ahora. El mercado, de hecho, en los últimos días empezó a apostar de vuelta seriamente a que Argentina va al default de toda su deuda. El riesgo país volvió a mostrar niveles más altos, el dólar volvió a subir en el mercado informal o en los mercados en los cuales se puede operar formalmente como el contado con liquidación. Me parece que Argentina va a un camino de riesgo. Algunos hipotizan, dice, bueno, el presidente apuesta que en un mundo lleno de quiebras, defaults, problemas económicos en todos los países, Argentina va a pasar desapercibida como uno más. Pero claramente eso no es verdad para aquel que tiene activos o deuda argentina. No va a pasar desapercibido y el default también va a ser uno de los elementos que va a condicionar la salida futura, en el caso en que Argentina termine haciendo lo mismo que hizo con la deuda en dólares emitida bajo ley local con el resto de la deuda, o sea, pateando los vencimientos hacia adelante, esperando algún acuerdo en el futuro, un acuerdo de canje en el futuro. Así que quiero terminar con esta reflexión. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la duración de la pandemia, la duración de las restricciones a la movilidad, las cuarentenas obligatorias, el tamaño de las medidas que se van a seguir tomando para tratar de paliar las consecuencias de la crisis, no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero sí sabemos que muchas de las medidas que se están tomando, en particular en la Argentina, tienen costos muy altos económicos hacia adelante y que de alguna manera me generan una duda importante respecto a la capacidad de la economía argentina de volver a crecer post pandemia. Bueno, seguimos en contacto y supongo que pronto mandaré un nuevo video con algunas estimaciones y algunas ideas que vayan surgiendo a partir de las medidas que está por tomar el gobierno, tanto en materia de cuarentena obligatoria como de continuidad o relajamiento o no de la cuarentena obligatoria, como medidas económicas adicionales.
Hasta pronto.